Sáname, Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvado, porque tú eres mi alabanza. Jeremías 17:14. ¿Estás pasando por un momento de enfermedad? ¿Eso te tiene agobiado, triste y sin desesperanza? Este tema es para ti. Dios tiene este mensaje de amor, misericordia y sobre todo esperanza. Quédate con nosotros, porque aquí el Señor te hablará y te hará sentir dentro de tu corazón que hay una manera de cómo llevar tu enfermedad tomado de su mano. Estamos por iniciar. Buenas tardes, buenos días, noches, según el momento en el que nos estés escuchando. Querido hermano, hermanos en Cristo, mi nombre es Olga Patricia, pertenezco a la comunidad Querigma en la Familia y en este momento queremos compartirte este tema que lleva por nombre Cuando la enfermedad te une a Dios. Y para ver este tema, tenemos a dos invitadas quienes podrán compartir contigo su experiencia de cómo a través de la enfermedad tuvieron más cercanía a Dios. Vamos con ellas. Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Ortiz. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Arreola. Ana, ¿cómo fue que en el proceso de tu enfermedad, verdad? Ahorita nos compartes qué fue esa enfermedad que te diagnostican y cómo fue tu proceso y cómo fue que esa enfermedad te unió más a Dios y cuál fue tu experiencia. Si nos puedes compartir. Claro que sí, Olga. Muy buenas tardes. Pues a mí me diagnosticaron en el 2021. Fui a una consulta de rutina. La verdad que no, pues nadie espera una noticia de esa magnitud. Fui a una consulta y ahí en el consultorio con el ginecólogo, vio una lesión que no le gustó mucho. Me mandó con una radióloga y esa radióloga también, al ver la lesión, ella me vuelve a referir con el ginecólogo y el ginecólogo, me manda a patología para estar seguro del diagnóstico. Y en ese momento, ¿cómo era tu relación con Dios, Ana? Pues mira, estando en la comunidad, pues uno cree que la fe es fuerte, que está uno preparado para todo. Pero cuando llega una noticia de ese tipo es como un balde de agua que te paraliza. Te paraliza en el momento, yo me quedé en shock, pero nuevamente vuelvo a pedirle a Dios esa fuerza para que me acompañe en ese proceso. Y cuando sientes tú, porque me imagino que hubo momentos donde sentías esa desesperanza, ese desánimo, ¿cómo fue tu oración? O sea, ¿cuál era tu oración donde tú sentías que nuevamente el Señor te tomaba y seguías avanzando? Hay una cita bíblica que mi mami me compartía, era en ese momento yo no tenía trabajo, Pati, no tenía trabajo y imagínate la enfermedad, sin trabajo, me vino esa cita bíblica de que si Dios le da de comer a los pajaritos, ¿qué más no puede hacer con nosotros? Me rendí ante Dios, fui al Santísimo Sacramento y le pedí que me ayudara, que me auxiliara en ese momento tan difícil y tuve mucha respuesta de las personas. En ese momento una tía me apoyó para el tratamiento de la cirugía y fue algo donde vi la mano de Dios obrando en mí y sentí su amor nuevamente. Fíjate, Ana, que hay un santo dentro de nuestra iglesia, el Padre Pío, ¿verdad? Él sufrió diferentes enfermedades. Y no solamente él, dentro de nuestra iglesia tenemos varios santos que pueden
testimoniar sobre cómo era esa relación tan fuerte con Dios, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese ejemplo de este gran santo, ¿verdad? Que aún a pesar de todo lo que sufrió, siempre en esa disposición de ofrecer. En algún momento, Ana, tú sentías esa parte de ofrecer tu enfermedad por alguna situación o por algún familiar, alguna Sí. persona. De hecho, Olga, ahorita que lo comentas, muchas veces decimos que no le pidamos algo a Dios porque Él no lo concede. Mi hermana fue diagnosticada un añito antes y yo no hallaba de qué manera ayudarla. Ella se vio muy mal y en ese momento, en oración, yo le decía al Señor, Señor, compárteme un poco de su cruz. Entonces, cuando me diagnostican con el cáncer, este, le encontré ese sentido a Dios en ofrecimiento y le dije, Señor, si tú me estás compartiendo esta parte, pues sé que no voy sola, sé que tú estás conmigo y ofrecerle a la comunidad esta intercesión, cada dolor, cada sufrimiento por alguna necesidad de nuestros hermanos. Sí, fíjate, este gran santo, como mencionamos, el Padre Pío, él ofrecía todo por las almas, ¿verdad? Y por todos nosotros como pecadores. Ahora vamos a compartir con mi hermana, es mi hermana de sangre, a quien amo con todo mi corazón, y que pues, como dice Ana, siempre piensas que nunca va a tocar a tu familia esta enfermedad, ¿no? Y pues hoy vamos a compartir, preguntarle a mi hermana Mónica que nos comparta qué fue, Mónica, lo que movió en ti cuando te diagnostican esta enfermedad en relación a esa relación que tenías con Dios. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica. Fíjate que ahorita que lo preguntas y me quedo pensando, digo, la palabra cáncer se oye muerte. Y exactamente como tú no piensas que nunca va a llegar a ti, piensas que nunca vas. Yo estaba en esos días antes de mi enfermedad, estaba en una situación muy alejada de Dios. No le daba sentido a mi vida y me sentía vacía. Pero empieza a llegar a mí esa necesidad de estar bien, o sea, quiero estar bien, quiero reconciliarme con Dios, era una necesidad tan grande que yo busqué irme a confesar. Después de 30 años no me había confesado, nunca había comulgado. Me entra una necesidad de ir a buscar a un sacerdote, platicar con él, decirle todo. Eh, de verdad, de veras que era un vacío tan grande que cuando llegó a mi vida esa necesidad de solamente sentía que estar buscando a Dios y de la mano de Él, a lo mejor yo encontraba la luz. Pero aún no sabía de mi enfermedad. Cuando llega el diagnóstico de mi enfermedad, yo lo único que dije fue, es haga tu voluntad y no la tuya. Y sentía que esa enfermedad era necesaria en mi vida para cambiar. ¿Cuál fue tu diagnóstico, Moni? Mi diagnóstico fue primeramente, me dijeron que era un tumor en un riñón, mi riñón izquierdo. Y con estudios y el proceso que se sigue, que 2 largos meses que fueron para mí la eternidad, me dicen que es cáncer. Ahorita actualmente tengo 2 meses que me hacen una cirugía, me quitaron mi riñón izquierdo y como puedes ver, por gracia de Dios, aquí estoy de pie por gracia de Dios y porque siempre me arrodillé y le dije, a que sea tu voluntad y no la mía. Para eso, antes de mi cirugía, pues yo acudo a la iglesia, yo busco la comunión, busco la confesión. Y ese día que llego me dan los santos óleos. Bendito sea Dios que me fui muy fortalecida en mi cirugía. Y no te voy a decir que no tuve miedo, pero tuve mucho miedo. Ya estar en quirófano, tuve mucho miedo. Y me gustaría compartirte algo que para mí fue un milagro.
milagro. Y como te digo, estoy aquí de pie y estoy, por gracia de Dios, eh, recuperándome todavía. Mm, en el momento que yo llego al quirófano, que me empieza a dar mucho miedo, y yo empiezo a llorar porque tenía mucho miedo. Eh, Llegan muchas enfermeras a mi alrededor, decirme que ellas van a hacer unas de una. De hecho, se acerca una enfermera con unos ojos preciosos y me empieza a abrazar, me empieza a acariciar, me consuela, me dice que no voy a estar sola, que va a estar conmigo. Y sentí tanta, pero tanta paz y me quedé dormida. Yo ya no supe, ya cuando desperté. Esa enfermera yo siento que fue mamita María, que estuvo a mi lado, que me dio una paz enorme, donde pues yo me tranquilicé. ¿En qué advocación era Mm, Mamita María? En Rosa Mística. En Rosa Mística, cuando empiezo después a descubrir varias cosas, era Rosa Mística. Y yo después cuando me estaba recuperando, buscaba a esa enfermera, yo buscaba en los pasillos, es que quiero ver a esa enfermera para agradecerle, pero la verdad ya no la vi. Yo por eso dije, no, unos ojos preciosos que te radiaban esa paz, esa luz que te daba esa tranquilidad. Yo me quedé dormida y cree lo que mi cirugía no fue fácil, pero como te vuelvo a repetir, no, por la gracia de Dios y la intercesión de Mamita María, yo estoy aquí de pie, recuperándome aún, pero más fuerte que nunca, y gracias a la comunión y a la confesión. Pues sin duda algo muy, muy fuerte, ¿no? Yo recuerdo cuando me hablabas en esos momentos de desesperanza, llorando, me decías, es que tengo mucho miedo, ¿no? Y, y lo que hace en la familia también impacta la enfermedad, porque es algo que también ese temor, pero esa confianza en Dios, ¿verdad? En ofrecer, en pedir, en clamar misericordia, eh, las oraciones de la comunidad, el sentirte como dentro de todo este caos, ¿verdad? De la noticia, de qué va a pasar, cómo Dios estaba ahí presente. Y en tu caso, Ana, ¿qué nos puedes decir en cuestión de tu familia? ¿Qué respuestas hubo de Dios a través de ellos? Fíjate, Pati, ahorita que me preguntas por la familia, pero puedo compartir también de la comunidad, que es tan importante pertenecer a una comunidad familiar, porque si de por sí tu familia está contigo, fue difícil, Pati, porque tengo dos varones, gloria a Dios, y de mucha enseñanza. Una enfermedad siempre va a enseñarte muchas cosas si tú lo permites. Eh, pues mis dos varones me apoyaron mucho en la cirugía a la hora de salir para las curaciones y el apoyo de mis hermanos, de toda la familia se une y es en donde vemos la mano de Dios en, cuando hay una grieta es porque va a invitar a más personas a sumarse. La comunidad a la que pertenecemos para gloria de Dios es una comunidad llena de amor, donde me mandaban mensajitos, me fortalecían, Ana, ¿cómo estás? Recuerdo cuando me diagnosticaron, Pati, ese día me acuerdo que le hablé a Maggie, yo, Maggie, ¿qué crees? Salió positivo mi diagnóstico y me dijo, Ana, ten fe, la comunidad estamos contigo. Entonces, esas palabras de aliento en esos momentos son tan importantes y también les comparto, Moni, que es tan importante esa red de apoyo en familia que llegaron a casa una prima que anteriormente había tenido también cáncer y no me sentía sola, como que el caminito ya estaba andado y me iban listo por dónde ir. Y entonces le dije al Señor, Señor, tú me estás compartiendo esto, es por una razón. ¿A dónde quieres ir? Y son esas cuestiones que muchas veces no nos hacemos, sino que
tenemos dos opciones en una condición así, Pati. O te hundes o volteas al cielo y pides a Dios ayuda. Entonces, en ese momento fue donde dije, Señor, vas conmigo. Y es donde se abrió todo. Te digo a ti, Moni, ¿verdad? Cuando estamos ahí, el Señor es nuestra mayor compañía, nuestra Madre Santísima. En el caso mío, fue la Virgen de la Advocación de María de Guadalupe. En todo el proceso, nuestra Virgen María de Guadalupe estaba presente y sentía su protección. Moni, ¿y cómo fue para ti a partir de esa situación? Dices que te fuiste a confesar después de tanto tiempo. ¿Cómo crees que cambió tu vida en cuestión de esa relación con Dios? Y cómo ya nos compartiste que pues fue algo muy bonito, que te sentías muy bien. Pero tú, que ya viviste ese proceso, que ya vistes lo que es la diferencia entre caminar en esta situación de la mano de Dios y no, ¿qué le pudieras decir a las personas que están en este momento con esa desesperanza, con esa falta de fe, ¿verdad? Porque llega ese momento en sentirla. ¿Tú qué les dirías desde tu corazón? A partir de tu experiencia ya vivida, siendo una mujer tan alejada de Dios, ¿cómo fue que esta enfermedad, verdad, te acercó a los brazos del Padre? Pues fíjate que ahorita que lo dices, hubo un momento en el que como que Dios me puso toda mi vida y yo dije, ¿qué me pasa? Yo lo que quería decir y donde fuera era que yo tal vez a lo mejor creía en Dios, pero no lo sentía. Pero desde el momento que llega esa enfermedad a mi vida, o sea, que cambia, sentí que era necesaria esa enfermedad para poderme acercar a Dios. De hecho, hay algo que tal vez no sé si lo he dicho, pero mucho tiempo yo deseaba morir. Mucho tiempo yo que Mónica me quería morir. Y cuando llega la enfermedad, te juro que deseaba vivir. Deseaba vivir, deseaba que la vida me alcanzara, que el tiempo me alcanzara. Yo empecé a ver muchas cosas tan diferentes desde que llega la enfermedad, que yo después decía, gracias Señor, porque si no hubiera llegado, no hubiera cambiado. No me hubiera acercado a ti, no te hubiera buscado, y mi vida hubiera sido la misma, triste, apagada. Pero como ves, yo te invito y te digo que confíes en Dios. Que confíes en Dios y que si el proceso es doloroso y triste como fue el mío, de la mano de Él es más fácil. Claro que se sufre, pero créelo que solo no estás. Pero búscalo, habla con Él desde tu corazón y Él te escucha. Vamos a un pequeño corte, enseguida regresamos. No te vayas. Bueno, seguimos en esta gran bendición de estar compartiendo, ¿verdad? Sobre estos momentos tan difíciles. Fíjate que el padre Pío, de cual hacemos referencia, en la Primera Guerra Mundial se ofreció como con todos sus dolores, como víctima para el fin de la guerra. A pesar del sufrimiento que él tenía y de todo lo que se estaba viviendo, su fe fue más grande. Y él tenía una frase muy hermosa que decía, oren, tengan esperanza y no se preocupen. Preocuparse es inútil. Dios es misericordioso y escuchará sus oraciones.
También comentó, él dijo, en la enfermedad está Cristo, pero en el enfermo pobre, Cristo está 2 veces. Qué palabras tan hermosas de Padre Pío. Y Ana Moni. totalmente verdad. ¿Verdad, Ana? Totalmente. ¿Qué nos puedes decir con estas frases que nos deja él, donde dice, no se preocupen, tengamos esperanza, pero ustedes que han vivido esto, pues son las que nos pueden compartir ese sentir en su corazón, ¿verdad? De cómo fue ese proceso, Ana. ¿Solamente fue quimioterapia o hubo más procesos que tuviste que pasar? Pues fíjate, Olga, que después de la quimioterapia, terminando un ciclo de 8 quimioterapias, volvemos a hacer estudios y resulta que seguía ahí el cáncer y me mandan a radiación. Me mandan a radiación aquí en Tijuana, no contamos en el Hospital General con un lugar para quimios, entonces me mandan a Mexicali. Entonces en Mexicali debería tener algún familiar, alguna persona donde quedarme porque iba a hacer ciclos por 2, 3 meses. Siento yo que de las cosas más difíciles en ese momento de mi proceso, porque como les comentaba anteriormente, no contaba con trabajo. Mi hijo menor también, o sea, estábamos en un momento de crisis muy fuerte, donde la fe es probada para saber qué tan grande puede uno salir adelante con una situación como esa. Y nuevamente al Santísimo, Señor, si tú me mandas a Mexicali, vas conmigo. Y lo que compartías ahorita de Padre Pío, Pati, de los regalos que Dios me dio fue verlo en los enfermos, verlo en realmente Jesús en los hospitales está vivo, vivo y es tu dolor no es tan fuerte como el que están pasando otras personas. Y entonces en ese momento me fortalecía ver a otras personas con unas condiciones más difíciles que las mías. Y no quiere decir que te alegres, pero quiere decir que valores por lo que estás viviendo. Entonces que no nada más te centres en tu dolor. Yo te digo a ti, amiga, amigo, que estás padeciendo por esta enfermedad, Dios nos la comparte con una intención de ver más afuera de nosotros mismos, no nada más pensar en nosotros. Yo les compartí ahorita que el tomar esa decisión de irme a Mexicali, fue lo más difícil porque no tenía la economía, no tenía los recursos, pero cuando te abandonas en Dios, Él abre las puertas. Él abre las puertas y recuerdo que fui a Mexicali. Tú me preguntabas anteriormente que cómo mi fe con Dios era y yo era muy miedosa, una persona muy miedosa que no iba a ningún lugar sin ir acompañada. Entonces, irme a Mexicali, el Señor me dio ese valor de sentirme acompañada por Él. ¿Y tú, Moni, qué nos puedes decir de lo que viviste dentro del hospital? ¿Cómo sentías tú esa presencia de Dios? Como nos comparte Ana y como lo dice Padre Pío, ¿no? Que en el enfermo está Cristo. Así es. También a mí me pasó una situación de que yo pasaba por los pasillos y miraba gente entubada, miraba a los familiares ahí cansados, miraba las que estaban en mi cuarto con diabetes, sin poder realizarles su cirugía, miraba sufrir a los hijos, o sea, y yo decía, o sea, Dios mío, o sea, de verdad que ahí dices tú, es cuando tú dices, lo mío no es nada a lo que están pasando otras personas. Gracias a Dios que a mí mi enfermedad me trajo tantas bendiciones. Yo hoy en día quiero ir a los hospitales, quiero ir a decirle a esas personas, mírame, o sea, aquí estuve yo y gracias a Dios salí, o sea, pero también hay otra cosa, que la oración tiene mucho poder. Yo me alegraba tanto cuando escuchaba que ofrecían un rosario por mi salud, que hacían oración por mí tantas personas.
de veras que me sentí amada en ese tiempo. Me siento amada y más por mi familia. Y me sentí amada por Dios porque yo siempre dije, gracias porque si no hubiera llegado esto a mi vida no hubiera cambiado. Y hoy agradezco este proceso porque es lo que me acercó a Él. Lo que me acercó a Él, lo que me está acercando, lo que me tiene fuerte. Y con esas ganas de seguir viviendo, yo comentaba a mi familia cuando me hacen mi cirugía y estoy en mi casa. Decía, es que esa cirugía fue como si me hubiera limpiado el alma. Como si me hubieran, no sé, era algo inexplicable porque yo miraba, yo miraba los pajaritos, miraba el sol y decía, qué hermoso. Cuando tiempo atrás ves todo gris porque estás vacía de Dios, porque no lo tienes en tu corazón y pues ves todo gris. Pero yo decía, aún así con mi enfermedad y con mi cirugía, porque es bien difícil, es doloroso, yo sufrí mucho dolor. Yo decía, aún con mi dolor, qué bonita es la vida. Y qué bonito, y gracias Señor, porque esto me cambió la vida. Yo creo que si no hubiera llegado a mi vida, yo digo esa frase, ¿no? La vida me lo hubiera quitado yo misma, de cómo vivía. Pero te puedo decir también, como me preguntan, que en los hospitales yo miraba a esas personas, pude ver el dolor ajeno, pude ver y decir, sabes que yo no tengo diabetes, yo mi cirugía ya me la hicieron. Y había personas que no se las podían hacer por su diabetes o por situaciones que tenían diferentes, ¿no? Y el mirar el cansancio de los familiares, el mirar pues tanta necesidad, digo yo duré solo 3 días, pero hay gente que tiene meses. Ahora, creo que con mi enfermedad también logré valorar muchas cosas, valorar. Y conocer más a mi familia y conocer mis hijos y conocer a muchas personas que no creí que, pues como te repito, por lo mismo que vives gris, que en una vida gris no miras nada, yo valoro muchas cosas hoy. Yo valoro tanto la vida. Claro que sigues en recuperación y sigues, pasas este camino tan difícil, pero yo decía, lo mío no es nada a lo que pasan otras personas. Yo ya pude tener mi cirugía por medio de mi trabajo, hasta eso fui bendecida tengo ISSSTE. Hay gente que no tiene dinero, hay gente que busca las quimioterapias, hay gente que busca sus tratamientos y yo no, o sea, yo gracias a Dios tuve esas facilidades. Tuve a mi familia conmigo, nunca me dejaron sola. Eh, yo me siento bendecida desde este cambio porque descubrí cosas que no me había dado cuenta. Como te repito, fue el inicio para yo regresar al camino y para yo buscar a Dios y para aferrarme a esa vida, a ese estado de gracia, o sea, vivir en comunidad con Dios, en vivir en esa unión, el comulgar. Créelo que esas primeras comuniones que después de 30 años las tuve, lloré y lloraba porque decía gracias, porque volviste a mi vida, yo sé que Él nunca me soltó, yo sé que Él nunca me dejó, yo era la que me alejaba. Entonces, eh, esas comuniones que yo tuve, yo lloraba con mi hermana y la abrazaba porque qué bulto se siente reconciliarte con Él y volver a decir, ¿sabes qué? Gracias, porque yo sé, como te digo, Él no me soltó, Él siempre me estuvo conmigo, pero yo fui y gracias a este proceso, vuelves a ver la luz con esa comunión. No se me olvide ese día que yo recibí la comunión, a punto de ir a la cirugía y después. Y, y fue algo hermoso que tenía tiempo que no sentía, la verdad. Y por eso te digo, gracias a mi enfermedad, a mi cáncer, yo pude encontrar eso. Y pude tener esa paz que se tiene cuando obtienes la comunión, de veras. Y fue gracias a mi proceso porque digo, si no hubiera llegado, yo creo que no lo hubiera buscado. Pero aquí estoy, te repito, de pie, en recuperación y con la fe bien puesta y todo. Créeme que mi proceso fue un milagro. Milagro a tantas oraciones,
tantas personas que oraban por mí y que nunca estuve sola. Nunca estuve sola. Y hoy, como dice Ana, pues son procesos bien difíciles, pero con Dios todo se puede. Y mamita María. Así es. Yo soy testiga de cómo mi hermana vivió este proceso tan difícil. Me hablaba en las noches llorando. Esa primera comunión que Dios le regaló después de su cirugía. Recuerdo que llega y estaba yo parada y me abraza y llorando como niña, ¿no? Cuando le dan ese regalo que tanto anhela y lloraba con aquel gozo en su corazón que me conmovía y pues yo también empecé a llorar, ¿no? Y yo decía, gracias Señor, porque verdaderamente antes de esto mi hermana era una persona muy difícil. Y para gloria de Dios, como ella lo menciona, dice, a mí me sacaron todo lo malo, dice, no solamente el cáncer, sino todo, porque me transformó y verdaderamente así es. Siempre ha sido una mujer muy generosa, pero le hacía falta esa parte, ¿no? Y soy testiga. Y déjenme les comparto esta oración que el Padre Pío también nos deja, donde él decía, en todo pobre está Jesús agonizante, en todo enfermo está Jesús sufriente, y en todo enfermo pobre está Jesús 2 veces presente. Entonces esto nos dice que la enfermedad es una bendición cuando a través de esa enfermedad te acercas a Dios. ¿Verdad, Ana? Sí, ¿Qué más nos puedes compartir de esto que verdaderamente a mí me simbra el corazón porque lo comparto, ¿no? Nunca había tocado nuestra familia, pero igual que dice Moni, agradecida con la comunidad, agradecida con mis hermanas que nos congregamos a rezar el rosario, porque era de todos los días pedir, pedir, pedir. Y el Señor cumple, ¿no? Fíjate, Pati, ahorita con esas oraciones que no son coincidencias, ¿verdad? Son diosidades que el Señor ahorita en este espacio nos permite compartir de los regalos que Dios me dio dentro de esta condición en Mexicali. Conocí personas maravillosas y entiendes que si unes la cruz a Dios, ves maravillas. Conocí una jovencita que tenía un cáncer muy agresivo en su boca, Yesenia, y te mueve el Espíritu Santo. Cuando uno está en el camino de Dios, el Señor te utiliza de una manera grande cuando te abandonas en Él. Entonces, esta jovencita estaba también esperando pasar a radioterapia. Y esas preguntas que es el Espíritu Santo, que ni siquiera eres tú la que las haces hasta que ves la respuesta. Entonces, esta jovencita le pregunté si iba de Ensenada, si ella tenía los sacramentos, Pati. Entonces el Señor, utilizando esta condición en mi cuerpo, acerca a personas. Esa persona la llevé a Tijuana, a nuestra comunidad de Loreto. Se confesó. Padre Oscar habló con ella, tenía un cáncer terminal. Pero Dios, uno de los regalos que Dios hizo a través de nosotros cuando nos prestamos al Señor, y ella recibió su sacramento de reconciliación, Pati. Entonces, el Señor nos necesita a todos, necesita nuestras manos, necesita nuestros pies, necesita que vayamos, que salgamos, como decía Papa Francisco, salir de nuestro lugar para llevar a más almas a Dios. También en Tijuana, en el hospital, conocí a otra compañerita, Lili, que ella igual estaba en cáncer de mama. Entonces ella vivió un retiro carismático, no lo vivió con nosotros, pero lo vivió en Rosarito. Entonces ella te confesó, ella decía que si Dios le permitía salir de esta enfermedad. Hablé con una persona de Rosarito
de que sí le podía llevar la comunión. Y mi amiga decía, Ana, cuando vienes traes mucha paz y es Dios, porque si estoy algo seguro es que Dios se manifiesta en el enfermo. Y me decía ella, Ana, si Dios me devuelve la salud, quiero ser como ese angelito que viene conmigo a traerme la comunión. Y dije, amiga, ten fe, si Dios te lo concede, pues yo sé que le vas a cumplir. Su sueño de ella era casarse eh, y acercarse más a Dios. Entonces, en esta condición, yo comparto muchas veces, Moni y Pati, que una enfermedad es un regalo envuelto, muchas veces con un papel feo, pero conforme lo vas abriendo, vas descubriendo la belleza, en la aceptación, porque Dios es bueno siempre y siempre Dios es bueno. Me ha permitido conocer grandes personas dentro de quimioterapia y radiación, a grandes amigas, y me movió a mí, a ese grupito. En un principio éramos las chicas superpoderosas, después el Señor cambió el nombre a Dios con nosotros. Y en una ocasión, ya terminando nuestro tratamiento, nos unimos varias amiguitas y decimos, así como nos atendían y nos llevaban regalitos porque éramos de las consentidas en el hospital, que Dios nos permita salir y nosotros ir a llevar esa alegría a las personas. Dios nos lo concedió. Llegó el día en que las tres salimos de nuestro tratamiento. Nos fuimos vestidas de las chicas superpoderosas, con peluca, medias. Una quería ir con los niños, y nosotros queríamos ir con los adultos. Y ahí vamos, ¿no? Mi peluca rubia. También no les he compartido que dentro de esto, de niña, me encantaba jugar con las Barbies. Entonces, cuando quedé peloncita, pues tenía la oportunidad de tener pelo rojo, pelo café, de todos colores. Y en una ocasión, fuimos a desayunar, perdón que me evadí, me fui de camino a donde voy del hospital. Fuimos a un hospital, bueno, primeramente fuimos al hospital a llevar a los niños de oncología, de pediatría, regalitos. Y a los adultos en quimioterapia, donde nosotros estábamos antes sentadas, pues llevarles también sus detallitos. Pues les bailamos, les hicimos coreografía. Lili, esta persona que les comento, ella era un ángel, era el carisma de la bolita. Saliendo de ahí nos fuimos a un lugar que era nuestro para comer. Pues yo ya traía la peluca toda chueca, 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 y todo el mundo se me quedaba viendo. Y yo dije, ¿qué pasó? Voy al baño. Pues haz de cuenta que donde va por la mitad, yo la tenía toda volteada. Y todo el mundo, no, hombre, le dije, fue la botana ese día. Pero dentro de la enfermedad, si tú te lo permites, hay diversión. Hay diversión porque estás ayudando a otra persona y como dicen muchos santos, se gana más dando que recibiendo. Sí. Entonces, Dios te permita, amor, unirse. Sí, fíjate que ahorita que dices eso, Ana, que también la enfermedad trae alegría. En una ocasión nos juntamos mis hermanos, un hermano que tenía tiempo que no se reunía con nosotros. Hasta eso mi enfermedad lo acercó. Y fuimos a festejar a mi mamá. Pero yo decía, la festejada o sea, yo me sentí festejada porque yo, como digo, yo me sentí amada, pero en como yo preparé como para mi mamá un baile, que le diéramos una flor por su cumpleaños. Qué hermoso. Pero después, no sé cómo poner una canción que a mí me encanta, y baila mi hijo conmigo, y luego mi hija. Y dije, ay, pues la festejada también fui yo, ¿no? Y me dio mucho gusto porque creo que hasta mis hijos también valoraron. Unió más a mi familia se unió. Había hermanos con los que a veces no coincidíamos. Mi hermano me fue a visitar al hospital, mi hermano fue otro conmigo, sigue siendo otro conmigo. Como te digo, un hermano también que no era muy allegado, se acercó. Hasta ese día fue, ¿no? Pero
ese día fue inolvidable porque igual nos reímos mucho, bailamos música de antes, mi hermana y yo y mi otra hermana. Sí. Igual la enfermedad nos trae alegría, trae alegría. Yo nunca pensé que mi hijo, después de haber sido adicto, me cuidara en el hospital. Me cuidara en el hospital y lo hizo con tanto amor y yo decía, ya son 2 días. Y él me dijo, o sea, me dijo un día, créeme que hasta esto me sirvió a mí. ¿Por qué, amar? Porque al verte cuando yo te vi pálida, te vi tan mal que sentí que te ibas a morir. Y esto para mí fue el devolverte un poco de todo lo que hiciste por mí. Valoré, ama la vida, me ayudó mucho, pero yo nunca pensé que él me cuidara porque pues no era muy, pero hasta eso Dios me ayudó a conocer más a mis hijos. Bueno, con esto damos por finalizado este tema. Te damos las gracias. El segundo. Un corte y regresamos. Estamos de regreso. Seguimos aquí compartiendo con Mónica y Ana referente a cómo su enfermedad las llevó a acercarse más a Dios. ¿Y cuál fue de todo su proceso, Ana, lo que más fuerte quedó en ti? ¿Qué fue lo que sientes tú que fue lo más difícil de procesar o de sanar? Pues lo que más me impactó en este proceso es en un inicio. Yo recomendaba suplementos de nutrición por varios años. Entonces yo me consideraba una persona que estaba exenta de cualquier enfermedad. Y cuando me diagnostican, que me hacen la cirugía, la mastectomía radical, lo más difícil fue entregar esa parte de mi cuerpo a Dios. La culpa. Me sentía culpable de no haber estado en el camino de Dios, no cuidar el templo, su templo. En el hospital tenemos nos atienden perfectamente bien. Agradecemos al hospital, las enfermeras, médicos, tenemos nutrióloga y psicólogos. Y la psicóloga me decía, Ana, lo primero que tienes que hacer es dejar la culpa, porque hay personas que aún llevando una alimentación saludable, atléticos, esta condición llega a ellos. Y yo recuerdo, Olga, Moni, el primer día que me bañé y ver esa parte de mi cuerpo que ya no estaba. Dije, Señor, perdón porque lastimé tu cuerpo, no cuidándolo. Y fue una parte difícil. Y te digo a ti, amigo, amiga, que me escuchas, la culpa no te deja avanzar. Y cuando hablé con la psicóloga tuve ese descanso de que me dijo, Ana, suelta la culpa y avanza. Avanza. Es un proceso y en ese proceso te vas a encontrar, te vas a aceptar con esa condición, con esa parte tuya que ya no está. Pero tente paciencia. Y yo te digo a ti, hermano, hermana, que me escuchas, ténganse paciencia en este proceso, porque depende de nosotros el cuidarnos, depende de nosotros mentalmente procesar todo, y en el camino un día a la vez, un pasito, confiando en Dios, de la mano de nuestra Madre Santísima, y esta red de apoyo que tú tienes de amigos,
de familia, los doctores, déjate guiar, pero deja la culpa a un lado, de nada sirve. Lo que sirve es la confianza, el estar en paz contigo y caminar hacia adelante. Gracias, Ana. Moni. Fíjate que para mí lo más, ahorita que Ana platicaba, me recordaba. A mí lo más difícil fue ver a mi hija sufrir. Ver a un adolescente. Sufrí mucho cuando ella me tenía que bañar, porque hubo días que me ayudaban a bañar, hubo días que yo me hincaba y yo lloraba, le decía, no puedo. Incluso varias veces busqué a Ana, dije, no puedo. Eso quedó muy marcado en que una niña cargara con todo esto, que tengo una niña hermosa que Dios me regaló, me prestó, y con un gran corazón que siempre lo hizo con tanto amor. Y me dijo un día también, ella me dijo, si tú un día lo hiciste por mí, ¿por qué no lo voy a hacer por ti? O sea, eso me dolía mucho a mí, me dolía mucho. Incluso un día le dije a Maggie, muchas gracias Maggie, porque tu mensaje me despertó mucho. Le dije a Maggie que no podía, que me dolía mucho. Entonces me dijo ella un mensaje donde me dice, pídele a Dios que con tu enfermedad, que te ayude a cargar esa cruz de tu enfermedad. Y dile que con tu enfermedad qué es lo que te quiere quitar, qué es lo que quiere quitar de tu vida. Es cuando veo así como el momento de una película y dije, sí, o sea, es soberbia lo que tengo y tengo que quitármela, tengo que ser humilde, tengo que aceptar pues que necesito de otras personas y se me hace muy difícil. Y les juro que mi hija lo hacía con tanto amor, pero me costó mucho, me dolió mucho. Pero al final de cuentas, pues yo entendí que todo esto es un propósito. Incluso me identifico mucho con esa canción del alfarero. Yo así me veo. Soy como el alfarero. Dios me deshizo como el barro y me está volviendo a construir, porque me sigue volviendo a construir y porque me está formando. Porque la Mónica de antes era... Yo eso pedía, desbarátame, y vuélveme a ser nueva. Vuélveme a ser buena, nueva, con un corazón diferente, quiero ser diferente, quiero servir al prójimo, quiero dar testimonio, quiero hablar de ti, Señor, quiero que con lo que me pasó, o sea, mucha gente se dé cuenta que no hay otra, o sea, que tú eres la verdad, que tú eres el que puede dar la paz y la fuerza para un proceso tan difícil. Y hoy que tú estás viendo y te digo que confíes en Dios. Yo recuerdo que cada vez que me hincaba, yo decía, ay, no puedo, o sea, ayúdame. Yo le decía a Ana llorando, no sé cómo hablarle. Decía, ayúdame. Y me hincaba y lloraba y más le pedía fuerzas. Pero créelo que conforme pasaban los días, me sentí muy, muy de la mano de Él. De la mano de Él, y mi proceso fue, yo le llamo milagro, porque no fue nada fácil. Y mírame, aquí estoy de pie, aquí estoy, gracias a Él y a Mamita María que intercedió por mí. Y como te digo, confía en Él, háblale, dile de corazón, dile que te abrace y que no te suelte, y verás que todo el proceso va a ser más fácil. Bueno, pues tú también, Ana, ¿qué les dices por último aquí a nuestros hermanos en Cristo que están escuchando y viendo este programa? Pues nuevamente reiterarles lo que comentó Moni anteriormente, cáncer no es sinónimo de muerte. Cáncer es una condición que se va, si Dios desea que así sea, y si es su voluntad, que esté contigo. Agárrate de Jesús, agárrate de María, del santo que tú le tengas esa devoción, pero di, Señor, que se cumpla tu propósito en mí para darte gloria. Eso sería. Bueno, es ciertamente algo muy emotivo todo lo que hemos compartido, ¿no? Y ciertamente, pues,
como lo mencionamos, ¿verdad? Como lo mencionaba Padre Pío, oren, no se preocupen, que cuando Dios está presente, cualquier situación, cualquier circunstancia que se presente, salimos victoriosos, porque es Él quien va adelante, ¿verdad? Y todos estamos expuestos, todos podemos pasar por una situación como la de Mónica y la de Ana, ¿verdad? Aquí lo importante es entender y saber que cuando estás de la mano de Dios y de Mamita María, llegue lo que llegue, Cualquier tempestad. ellos te hacen fuerte, ¿verdad? Un abandono total en esa divina voluntad, en esa aceptación, en ese amor, una vida sacramental para siempre estar preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora, pero si el Señor quiere darnos ese proceso de purificación, pues bendito sea Dios. Alabado sea. ¿Tú lo viste como purificación esa enfermedad, Ana? Totalmente. Sí, Totalmente. totalmente. Es una Ana antes, un parteaguas, una Ana después. Pero para la gloria de Dios nos hermosea, ¿verdad? Nos hermosea el Señor. Claro. Y nos ve bellas, Sí, ¿verdad? nos quiere ver bellas cuando estemos, Dios lo permita, ¿verdad? Y trabajamos para cuando estemos ante su presencia, entonces que nos siga hermoseando, pero que nos dé la fuerza. Fíjate que en una ocasión la gente que me miraba así como que, es que yo te esperaba ver más mal, te ves hasta más bonita. Uy, se te limpió la cara. Y yo, o sea, claro, o sea, pues yo digo, me sacaron el cáncer, me sacaron todo. Fíjate que sí, antes de que terminemos, cuando tiene uno a Dios y ya pasa por el proceso y lo acepta, es verdad lo que dice Moni, las personas en la comunidad, nada más porque sabemos que tiene esa condición, pero realmente la oración hace todo. Claro que sí. En la rendición, Pati. Así es. De la mano de Dios y de Mamita María, todo es posible y todo se puede. Dios hace nueva todas las cosas. Claro que sí. Pues con esto nos quedamos, ¿verdad? Recordando estas palabras y seguimos teniendo esa intimidad con el Señor en cualquier situación que te encuentres. Si es enfermedad, ten esperanza. Dios, Mamita María, te sostiene. Y con esto damos por finalizada estos momentos de compartir. Queremos seguirte invitando a que nos sigas viendo dentro de este espacio Querigma en la familia. Y que te quedes con esta frase del Santo Padre Pío que decía, oren, tengan esperanza y no se preocupen. Preocuparse es inútil. Dios es misericordioso y escuchará sus oraciones. Nos reencontramos el próximo miércoles. Que tengas un bendecido fin de semana, un bendecido día y que Dios te bendiga.